Sí, bona tarda i benvinguts i benvingudes a tots els que heu connectat amb el Col·legi de Metges de Barcelona amb aquesta webinar que hem organitzat conjuntament amb la col·laboració de l'Institut de Salut Global de Barcelona, que, com sabeu, hem generat algunes propostes en els darrers temps al voltant de tot el que fa referència a la gènesi de coneixement i evidència al voltant de la pandèmia de la Covid. Sabeu que vam ser impulsors d'aquest grup multidisciplinar de professionals, d'experts independents per conèixer a partir d'aquí, generar documents. N'hem creat dos, un sobre els grups, la prioritat de grups de vacunació, el segon sobre la immunitat i sabeu que fa pocs dies també en col·laboració amb l'Institut de Salut Global i el conjunt de col·legis de metges de Catalunya hem iniciat una campanya mundial a través de totes les organitzacions mèdiques i sanitàries per demanar a tots els governs dels països, especialment occidentals, que l'objectiu del que estem ara, tots implicats, tots, és aconseguir la vacunació universal, arribar a tota la població perquè aquest afer necessita la complicitat, l'acció col·laborativa de tots els governs, de totes les empreses, privats i públics, per aconseguir aquest objectiu públic d'interès general. I avui, també amb el suport i ajuda de l'Institut de Salut Global, organitzem aquest webinar que té l'interès també de fer-vos arribar i de que puguem conèixer l'estat del país, l'estat des del punt de vista vacunacional i l'impacte que això està tenint sobre l'assistència sanitària i sobre els canvis també socials, el que s'ha generat d'evidència al voltant d'una realitat que en aquest moment és que l'estat d'Israel ha aconseguit unes xifres de vacunació significatives que està ja comportant unes conseqüències tant des del punt de vista sanitari com epidemiològic, com social, importants i volem conèixer-les de primera mà. I les volem conèixer a través d'un, no diria d'un expert, sinó d'un metge, és expert, però no estem parlant d'un epidemiòleg, sinó d'un metge que està al front directe de l'assistència d'aquests pacients en un lloc estratègic. Esperem que aquesta webinar serveixi, ens doni llum, ens doni informació perquè nosaltres puguem treure les conclusions i sobretot puguin ser eines també operatives per a aquelles institucions i persones que han de prendre decisions al nostre país. Sense més preàmbuls, vull agrair en nom del Col·legi de Metges de Barcelona al doctor Gabriel Weber la seva generositat, la seva disponibilitat i per insistir, l'he dit abans en privat i dic ara en públic, per oferir-li al Col·legi de Metges casa seva i un cop més, moltes gràcies. Passo la paraula al doctor Totschinski, secretari del Col·legi de Metges, perquè faci la presentació i una mica explicant-nos com serà aquest webinar, a la qual finalment hi haurà les intervencions també dels nostres companys, la doctora Campins i el doctor Toni Trilla. Moltíssimes gràcies a tots. Bé, gràcies, doctor Padrós. En primer lloc, reiterar també l'agraïment al doctor Weber per la seva bona disponibilitat per fer aquesta xerrada. És cert que quan plantegem aquesta xerrada és des de la perspectiva de posar una mica una visió des del terreny d'una persona que està a la trinxera, és un metge assistencial que ens pot donar una visió que tots els metges que fem assistència en l'àmbit del sistema sanitari necessitem per traduir el que són dades, informacions i publicacions que veiem, notícies que corren als mitjans i que de vegades són massa generals o de vegades donen una visió parcial i tampoc ens dona una visió des de la perspectiva del que és el que nosaltres necessitem saber, sobretot perquè des que va esclatar l'epidèmia de la Covid estem intentant prendre decisions, anticipar-nos sobre l'experiència que tenen altres
i aquesta experiència acumulada, ni que sigui per 2 setmanes d'avançat o per 2 mesos que tinguin d'experiència acumulada, doncs permeten ajustar una mica les expectatives sobre què és el que podem esperar de les decisions que haguem de prendre al nostre territori. Evidentment, cada decisió té un cost d'oportunitat i conèixer l'experiència d'allò que s'ha fet en un país com és Israel, que té algunes similituds i algunes diferències que després li hem demanat al doctor Weber que també ens expliqui, però sobretot veure quines seran les potencials conseqüències d'una vacunació a un nivell molt més ràpid del que en el nostre territori desafortunadament estem sent capaços de desenvolupar, i després conèixer els reptes que a nivell local han tingut per poder portar a terme alguns col·lectius concrets i, evidentment, sobre quin és l'impacte que es pot esperar en el que és el sistema sanitari, l'atenció primària, els hospitals i com reacciona la població al respecte d'això. És evident que el doctor Weber ens donarà la seva perspectiva, té tota la confiança que hem dipositat en ell per poder explicar-nos des de la seva visió, tot entenent que estem parlant d'un país, Israel, que és un país que té les seves particularitats, no genera reaccions neutres, és un país que des de la seva creació ha sigut un paradigma d'un model d'estat, un model en el qual el seu primer president és un científic, és una persona que dintre de les seves primeres accions, a partir del 1948 pràcticament, és la creació d'una institució biomèdica com és l'Institut Weizmann més endavant i que, per tant, tot l'àmbit de la biomedicina és un motor intern i que moltes vegades altres països s'emmirallen en la seva capacitat de lideratge en aquest àmbit. Però, en tot cas, el que avui ens importa és com un país que té aquesta tendència a tirar i mirar cap a l'àmbit biomèdic amb tanta intensitat afronta aquesta vacunació accelerada, massiva i quin impacte té. Sense més, vull agrair al doctor Weber. El doctor Weber és metge infectòleg, cap de servei d'infeccions, és internista de formació, va fer la carrera a l'Argentina i mitja residència a l'Argentina i l'altra meitat la va fer a Israel i actualment exerceix a l'Hospital Carmel de Haifa. Gabriel, cuando tú quieras. Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para tratar de transmitirles un poco cómo es la visión de, como decías vos, Gustavo, muchas gracias, un médico clínico en un hospital. Mi hospital Carmel es un hospital de 500 camas aproximadamente, y cómo vivimos en Israel el tema de la pandemia del COVID y cómo estamos manejando el tema de la vacunación, que es un pilar tan importante para poder terminar esta pandemia en la forma más precisa y mejor. Me disculpo, a veces tengo unos problemas para hablar un poco de español, hace 30 años que vivo en Israel, pero espero poder expresarme correctamente. Un poco de explicaciones de lo que es en Israel. Como Gustavo decía, Israel es un país de aproximadamente 9 millones de habitantes. La estructura del sistema sanitario en Israel es... En el año 1995 se creó una ley de seguridad sanitaria en la que se promulgó que todo residente de Israel tiene que tener una cobertura médica. Entonces, todos los residentes en Israel tienen una cobertura médica que principalmente está dada y basada en servicios sanitarios comunitarios. Se dividen en distintas zonas y están dados en todas las ciudades de Israel y en todos los lugares, a todas las poblaciones. Son unos servicios que tienen muchos años de existencia, hay servicios con más de 100 años de existencia, y en eso principalmente se ha basado la campaña de vacunación. Para ver un poco el tema epidemiológico en Israel, quisiera, si Patricia pudiera ayudarme con el slide. Aquí, obviamente, tengo algunos slides que están escritos, como ustedes ven, en hebreo, que no pueden entender, pero los números son muy entendibles. En Israel, hasta el día de hoy, tenemos casi 800.000
pacientes positivos diagnosticados de COVID-19. Hay en este momento 39.000 pacientes activos y diariamente ahora estamos viendo unos 4.600 pacientes positivos cada día. En los números que ustedes ven aquí en la línea de colores, están distribuidos los pacientes en forma verde, son los pacientes leves, hay unos 38.000 pacientes leves hoy día en Israel, 180 pacientes que están internados en estado intermedio y 727 pacientes en estado severo, de los cuales 236 pacientes están siendo internados con asistencia respiratoria mecánica. Dentro de ellos tenemos también muchos pacientes, también en mi hospital, pacientes con un sistema de membrana oxigenación extracorpórea, lo que sería el ECMO, y tenemos una tasa de mortalidad, hoy día han muerto 5.800 pacientes, que es aproximadamente de los pacientes que son diagnosticados, un 0,75% de los diagnosticados, aunque sabemos obviamente que hay más pacientes positivos de lo que nosotros podemos diagnosticar. Hoy día hay, al día de ayer, 116.000 personas que están en confinamiento en su casa por haber estado expuestos a un paciente con corona. La de atrás, por favor, la primera todavía. Y hasta hoy han estado 2,5 millones de personas han estado en confinamiento. En los hospitales, como ven, en los hospitales 1.200 pacientes. Pasamos al próximo slide. Lo que nosotros conocemos como la tasa de contagiosidad, si se dice, el R0, que nosotros sabemos que tiene que ser menor de 1 para que saber que esta epidemia va disminuyendo y no sigue aumentando. Este es un gráfico de lo que vimos en lo que nosotros llamamos la segunda ola que empezó la tercera ola que empezó en diciembre, después de una festividad aquí religiosa que se llama Hanukkah, la fiesta que era en mediados de diciembre, y hubo mucha gente que se juntó con familias y vimos un aumento muy importante de la infectividad. El R0, que ahora está en 0,97, como ustedes lo ven, yo creo que es importante cuando no hay una vacuna en efecto en la población, es lo que va a predecir si la epidemia esta está en expansión, si la R es mayor de 1 o menor cuando se acerca a 0,8 o menor, y la pandemia va a poder ser en disminución. Pero cuando hay una vacuna en juego, yo creo que la tasa de infectividad no es tan importante, porque los vacunados, como les voy a comentar próximamente, o se previene en forma muy importante la enfermedad, o la enfermedad va a ser mucho más leve, lo que va a conllevar a una menor presión de internaciones en los hospitales, que es lo más importante. La próxima slide, por favor. Aquí pueden ver lo que fue la cantidad de infectados diagnosticados, que empezando en septiembre, lo que fue la segunda ola, disminuyó después rápidamente, porque era antes de que nosotros, y como en todo el mundo, veamos las variantes y las mutaciones de este virus, que las vamos a discutir en unos momentos. Tuvimos una disminución muy importante para el mes de octubre y noviembre fueron meses muy tranquilos, como ustedes ven, con cantidades de pacientes diagnosticados menores a los 1.000 pacientes diarios, y hacíamos aproximadamente unas casi 100.000 test diarios de PCR de corona, y se empezó a abrir un poco el tema de comercio y el tema de colegios, lo que nos llevó a el aumento muy importante de esta tercera ola, como les comentaba antes, que apareció en mediados, fin de diciembre, y comenzó juntamente con todo el tema de la vacunación que empezamos aquí en Israel. Ustedes ven que la disminución de la ola tercera que hemos vivido es mucho más lenta, fue mucho más lenta que la segunda ola que nosotros pensábamos, y creemos que está muy relacionado con el tema de las mutaciones, la mutación británica, que es la más importante hoy en Israel,
el virus B117, que tiene un alto índice de contagiosidad, yo creo. No estamos tan seguros con el tema de si provoca una enfermedad más grave o no, pero hay algunos indicios por la cantidad de enfermos graves y jóvenes que pareciera ser que este virus es un poco más, o provoca más complicaciones que la primera cepa que hemos vivido en la primera o segunda ola. La próxima slide, por favor. Esto es para demostrarles un poco el porcentaje de test positivos con respecto a los test que se hacían diariamente. Al principio de la primera o la segunda ola nosotros teníamos una positividad de un 5 o 6% de los test que se habían realizado, y hemos llegado, como ustedes ven, en el mes de enero, a un 11-12% de los test tomados como positivos, que era un número muy importante que nos preocupó mucho. La próxima slide, por favor. Aquí les quiero mostrar los números de internaciones en mi hospital. Este slide va de derecha a izquierda, es lo que me proporcionaron en el hospital. Nosotros, en un hospital de 500 camas, empezamos teniendo 20 o 30 pacientes diarios internados en los distintos departamentos de corona, y como ustedes ven, hemos llegado a 70 o casi 80 pacientes diarios internados en forma especial, como ustedes conocen, en los departamentos de corona. Hemos tenido hasta 3 departamentos de corona. Tomen en cuenta que 77 o 80 pacientes en un hospital de 500 camas es una carga muy importante para todo el personal médico, el personal sanitario, de enfermería y accesorios. La próxima, por favor, que era muy importante también, el número de empleados del hospital que eran o positivos o que habían salido en cuarentena. Nosotros, para poder mantener un servicio normal en el hospital, necesitamos a los médicos y a todos los trabajadores del hospital para poder mantener una asistencia normal. Y ustedes ven aquí en la curva azul la cantidad de personal diario que estaba en cuarentena por haber sido expuesto a un paciente positivo, y en la línea roja los pacientes positivos, enfermos positivos entre el personal nuestro de salud, y hemos llegado a tener 130, 140 empleados del hospital de todos los sectores o en cuarentena o positivos, para un staff de aproximadamente 2.500 trabajadores en total en el hospital. El próximo slide, por favor, que aquí yo quiero ya mostrarles un poco el tema de la vacunación. Antes de entrar en los números de la vacunación, el tema de la vacunación empezó aquí en Israel a fines de diciembre. La situación fue de tratar de tener un foco o un target en quién iban a ser los primeros que íbamos a vacunar aquí en Israel. Yo, como les decía, soy jefe del servicio de infectología del Hospital Carmel. No pertenezco al Ministerio de Salud, pero hubo muchas reuniones y hubo muchas explicaciones de cómo se iba a manejar. En Israel se decidió que la primera población que iba a ser vacunada iba a ser la población de trabajadores de salud, tanto de los hospitales como de los servicios de salud que les explicaba, de los 4 servicios de salud que tenemos aquí en Israel. Y aproximadamente, eso empezó el 20 de diciembre, y a la semana o 10 días que empezaron a llevar más lotes de vacunas que nosotros seguimos de Pfizer, se empezó a vacunar por edades. Los que empezaron a vacunar fueron mayores de 60 años principalmente. Al principio la vacunación quería ser especialmente a la población que teníamos en riesgo, que sabíamos que la morbilidad y la mortalidad de ellos era muy importante y una carga muy importante para los hospitales y por supuesto para la tasa de mortalidad. Y se empezó a vacunar principalmente y especialmente solamente a mayores de 60 años. No se vacunaba gente menores de 60 años. Cuando vimos que llegó a una tasa de vacunación bastante importante, fuimos bajando gradualmente la edad para vacunar a la población general, que fue bajando de 50 años a 40 años, mayores de 30 años, y hoy nosotros estamos vacunando en forma universal a todos los mayores de 16 años, aunque la vacuna de Pfizer está autorizada para vacunar mayores de 18 años.
Hubo algunos datos de los estudios preliminares de Pfizer que decían que se podía vacunar a jóvenes entre 16 y 18 años, y por el aumento de contagios por las nuevas mutaciones de este virus en los jóvenes, que son menos propensos a mantener un distanciamiento social y tener su máscara en todo momento, como gente más adulta, hemos decidido también vacunar a mayores de 16 años en forma universal. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros hemos llegado, esto es al día de 2 de marzo, a tener una población, aquí les puse las edades de la gente, en miles de personas vacunadas. También tenemos que, obviamente, calcular los convalecientes de la enfermedad, que también son inmunes, por lo que nosotros sabemos hasta ahora, y la población por edades y el porcentaje de vacunados. Lo que hemos llegado hoy día es a tener a más de un 80%, 85%, como ustedes ven, prácticamente por ciento de la población de mayor de 50 años, entre vacunados y convalecientes un 87%, lo que nos lleva a disminuir en forma muy importante la tasa de internación de este grupo de población, que era la más importante. Lo que nos queda ahora por terminar es tratar de vacunar al resto de la población, como ustedes ven, gente joven entre 30 y 39 años, tenemos un porcentaje de vacunación de un 68%, y entre 20 y 29 años un 60%. Lo importante es, como ustedes ven en la línea, en el cuadro izquierdo, cuánta población nos falta por vacunar. Nos están faltando vacunar mayores de 50 años, aproximadamente 300.000 personas, y como ustedes ven, 1 millón de personas mayores de 16 años. Lo que nos queda es, obviamente, el tema de niños, que todavía no se pueden vacunar menores de 16 años, y eso es un target de población muy importante. El próximo slide, por favor. Aquí, otra cosa que nos preocupa aquí en Israel es el tema de la distribución de la población. Les voy a explicar un poquitito, ustedes no entienden lo que está escrito aquí, pero en el primer cuadro de la izquierda es la población vacunada sobre la edad de 50 años. La franja verde es la franja de pacientes que son convalecientes. La franja azul son las personas que han recibido ya dos dosis de vacuna de Pfizer y ha pasado más de una semana, en lo que nosotros consideramos como prácticamente con la máxima inmunidad. La franja azul, un poco más clara, es la gente que ha recibido una dosis de vacuna, pero son ya 2 semanas después de la primera dosis, que se ha comprobado en estudios, se ha publicado también un estudio aquí de Israel, que ya a las 2 y casi 3 semanas antes de la segunda semana de la dosis de vacuna, de la segunda vacuna para tener la máxima inmunidad, ya vemos que el porcentaje de inmunidad sube en forma muy importante a casi un 60-70%, llegando al máximo de inmunidad que nosotros hemos visto en estudios aquí en Israel, en la población general, que llega a un 95, 98 y aunque un 99%, un poco más alto de los números proporcionados por el estudio de Pfizer. En la franja celeste clara es gente que ha recibido solamente una dosis de la vacuna y está parcialmente protegida, y la franja blanca obviamente es la gente que no ha sido vacunada. Como les decía, en el gráfico superior izquierdo ustedes ven la población general mayor de 50 años. En el gráfico superior derecho ustedes ven los mismos pacientes de 50 años en la población ortodoxa religiosa, que sabemos que ha sido mucho más, ha sufrido de enfermedad en forma más importante. Hay varias explicaciones, tienen una tasa de natalidad mucho más grande, con niños que no se han podido vacunar, que se han contagiado. Tienen una alta tasa de densidad, significa que viven más personas en departamentos de la misma cantidad por la cantidad de niños, o gente que vive con sus padres o con sus abuelos. Y lo que vemos es que tenemos una tasa de vacunación un poco menor que en la tasa general de la población en Israel. Y lo que ven en el gráfico izquierdo inferior
es la tasa de vacunación en la población árabe israelí. Los árabes que viven en Israel, que viven a veces en poblaciones que son solamente árabes o en distintas poblaciones distintas, hemos visto que también ha tenido una tasa más importante de enfermedad, como ustedes ven en la franja verde. Hemos tenido problemas aquí en el verano con casamientos en la población ortodoxa y en la población árabe, con fiestas o conjuntos de personas que se reunían y no tenían tanto en cuenta las explicaciones y la indicación del distanciamiento social. Y lo que sí estamos viendo es que tuvimos que trabajar bastante difícil para tratar de explicar a la población árabe la importancia de la vacunación y la importancia de la enfermedad, tanto en la población ortodoxa judía religiosa como en la población árabe israelí. Había gente que pensaba que la enfermedad no era grave, que la enfermedad no era tan importante, y resistía un poco el tema de la vacunación, cosa que estamos llegando un poco a una tasa de vacunación un poco más importante, pero estas son las dos poblaciones que están centrando el foco para poder tratar de vacunar. El próximo slide. El próximo slide es los mismos gráficos, pero ya en la población general, no solamente en los mayores de 50 años. Como ustedes ven arriba, se han dado hasta hoy, se han vacunado 4.700.000 personas de una población de 9 millones de personas, por lo menos con una vacuna, y tenemos vacunados aproximadamente 3 a 3 millones y medio de personas con las dos vacunas que tenemos que dar de Pfizer. Y aquí se ve también la tasa de vacunación o de convalecencia en el cuadro superior izquierdo de la población general, cuadro superior derecho de la población judía ortodoxa, como ustedes ven, es mucho menor, con una mayor tasa de enfermedad y una menor tasa de vacunación, y la tasa de vacunación en el índice, en el gráfico inferior izquierdo, en la población árabe israelí que vive en Israel. El próximo gráfico, es suficiente, el próximo gráfico ya es algo general de los números en el mundo. Podemos terminar con los slides. Hay algunos tópicos que yo quería tomar, por ejemplo, cómo se pudo manejar y cómo se pudo vacunar en forma muy importante a tanta gente. Me han preguntado también de Argentina, como ustedes me preguntan aquí desde Barcelona. La población, yo creo que hubo varias cosas que tuvieron una buena coyuntura. Israel es un país pequeño, 9 millones de personas de población, en números mundiales es una población pequeña, para un pequeño país, pero con un desarrollo tecnológico muy importante, y como decía al principio, con un sistema de salud que antes de esta pandemia estaba muy distribuido, muy desarrollado en todas las ciudades y en todas las aldeas. En cada aldea, en cada ciudad en Israel, hay por lo menos un servicio de salud que es activo y que da el sistema, que da la respuesta sanitaria a la población en su lugar. Cuando empezamos el tema de la vacunación, por lo que tenemos entendido, porque todos los acuerdos son secretos entre los estados o la Unión Europea y las empresas que producen las vacunas, se tenía un pacto previo o un contrato previo firmado con la empresa de Moderna, de la vacuna basada en ARN mensajero, pero se vio que la publicación de Pfizer fue la primera que llegó al mundo y la primera vacuna que fue autorizada por el FDA, por el FDA, y que fue una vacuna que se pudo obtener aquí en Israel en forma muy importante. Yo creo que se han juntado la posibilidad de obtener esa vacuna, y yo creo que también para Pfizer y para el mundo es muy importante, fuera del estudio de Pfizer que se publicó en las revistas científicas, de los 40.000 pacientes que han recibido 20.000 pacientes vacunas, 20.000 pacientes que han recibido su placebo para ver la efectividad y la seguridad de esa vacuna, es tratar de ver qué pasa en el mundo real, como nosotros llamamos en la medicina, de vacunar a la población general
con distintas enfermedades, de distintas edades, y vacunarla en forma práctica. Y se ha llegado a ese conjunto de que la empresa como Pfizer era muy importante ver cuál era la efectividad de esta vacuna en la población de un país que puede tener casi el 99% o el 100%, yo creo que hoy día de las vacunas que hemos dado en Israel es la vacuna de Pfizer, y ver la efectividad, y Israel que pudo obtener estas vacunas. Como les decía, la distribución de la vacuna se había hecho en principio en forma muy estricta con respecto a la población que iba a poder vacunarse. Menores de 60 años en las primeras 3 semanas de vacunación, que fueron las primeras 3 semanas de enero, no podían vacunarse. Había una forma de inscripción o por teléfono o por sitios de internet para poder vacunarse y tener turno para poder llegar a una vacunación muy importante. Hemos empezado también a vacunar al principio en los hospitales. El hospital obviamente se ocupó de vacunar a su personal de salud, pero para ayudar a la comunidad queríamos también vacunar a la comunidad, y vimos que eso no fue positivo, porque teníamos que dedicar parte del personal de salud del hospital a la población de la comunidad para poder vacunarla, y nos faltaba gente para poder trabajar, por supuesto, en el hospital. Como les comentaba también antes, veíamos que la tasa de incidencia en los hospitales, como en toda la población general, también era importante, de personal que estaba contagiado por el COVID o que tenía que salir de cuarentena por haber estado en contacto con una persona positiva, y se dejó totalmente la masa más importante de vacunación que se hizo aquí fue en centros en la comunidad, no en los hospitales, tanto en centros en ciudades importantes como en ciudades pequeñas. Se ha ido a vacunar, hemos llegado a vacunar nosotros, como yo creo que les comentaba, aproximadamente más de 100.000 personas, más de 100.000 vacunas diarias se dieron en Israel en las primeras 3 semanas. Y ahora lo que se está haciendo, y una de las preguntas que me hacía Gustavo y los colegas, es cómo llegar a más población para poder vacunar. Obviamente nosotros vimos que la población mayor fue la que más aceptación tuvo de esta vacuna, los mayores de 60 años, 50 y 40 años, por el temor a estar enfermos, y los jóvenes que veían que la tasa de infectividad no era tan importante, o que si estaban enfermos por COVID, como ustedes lo ven también en Barcelona o en España, la enfermedad no es tan importante o no es tan severa, y lo pueden pasar en sus casas con una observación y sin ningún tratamiento en especial, y eran más reticentes a recibir la vacuna, como lo estamos viendo hoy día. Entonces lo que está haciendo es los centros importantes de vacunación, que prácticamente ya la gente no llega porque los que querían recibir su vacuna la han recibido, lo que se está tratando de hacer es llegar a esos jóvenes. ¿De qué forma? O yendo con ambulancias que están preparadas para poder dar la vacuna a distintos centros, o centros comerciales, o centros en que la gente, en distintos mercados, que la gente va a comprar sus cosas, para que puedan venir a vacunarse sin pedir turno, no importa a qué servicio de salud ellos pertenecen, pueden ser vacunados en forma conjunta. Al principio de la vacunación, en vez de separar los centros por los prestadores de salud, los mismos prestadores de salud han hecho en conjunto vacunaciones para todos los habitantes, porque la vacuna obviamente es gratuita para todos los residentes en Israel. Yo creo que uno de los problemas es llegar a los jóvenes. Por ejemplo, como curiosidad, en una ciudad en Israel que es altamente de población ortodoxa y que los jóvenes no querían vacunarse, le ofrecían venir a vacunarse y les daban, por ejemplo, algo de comer o algo de tomar para que tengan el incentivo de poder venir. En otra población escuché que les daban entradas para ir a un gimnasio, para cuando se reabran los gimnasios, el que te había vacunado, para que pueda llegar y volver ahí. Y yo creo que lo importante es el tema de la ejecución, de cómo organizar el tema de la vacunación, que debe ser, yo creo, descentralizada, para que sea más asequible, para que la gente pueda llegar al centro de vacunación lo más cerca posible. Otro tema muy importante que tenemos nosotros es con el tema de la gente que vive o que está dependientes en domicilio, gente que no puede salir de su domicilio.
como ustedes bien saben, la logística de la vacuna de Pfizer es muy complicada por el tema de mantener la temperatura, de no poder bambolear o sacudir esta vacuna que es muy sensible. Y se hicieron algunos pilots, algunas pruebas para poder ir a la gente que estaba confinada en sus casas para poder vacunar, pero estamos esperando ahora la vacuna que va a llegar de AstraZeneca para poder llegar a esas poblaciones. Lo que sí se ha hecho es ir a centros de residentes adultos, que hay también aquí como en todo el mundo, y que en forma centralizada se puede ir lo que sería la Cruz Roja aquí en Israel, el Maguen David Adom, llega a esos centros de residencia de gente mayor para poder vacunarlos en donde están tanto gente mayor que es independiente como gente mayor que es dependiente pero está internada en forma centralizada. Y como les decía, el tema de la población ortodoxa, que los rabinos han dado la autorización, por supuesto, para vacunarse, pero la gente a veces es un poco reticente. El tema de la población árabe israelí, que también es un poco reticente y le rehúye un poco a la vacuna, porque también yo creo que había un problema de entender la enfermedad, y eso se está explicando en forma muy importante. El tema de los territorios de Cisjordania o la Franja de Gaza es un tema importante sanitario. Yo lo hablo desde el punto de vista sanitario, no político, obviamente, y se ha empezado a vacunar principalmente a los residentes de la Autoridad Nacional Palestina que llegan a trabajar a Israel, o de la Franja de Gaza que llegan a trabajar a Israel. Yo les recuerdo que la Autoridad Nacional Palestina desde el año 92, con los esquemas de Oslo, es soberana en el tema ciudadano y el tema de salud. La población de la Autoridad Nacional Palestina en su mayor parte son gente joven o niños que no pueden ser vacunados, y se está haciendo algunos intercambios ahora para tratar de darles vacunas para que puedan vacunar a su población, y principalmente vacunar a la gente que está en contacto aquí con la población de Israel. Un tema que no es fácil, lo hemos vivido también nosotros cuando fue hace unos años una posibilidad de epidemia de polio que hubo, que nosotros tomamos a tanto el Estado de Israel, Cisjordania o la Franja de Gaza como un conjunto epidemiológico que influye en todo el tipo de enfermedades, y se ha llegado a un acuerdo para poder sí vacunar a la población allí. Aspectos éticos y hay muchos problemas, yo creo que con el tema de lo que llaman fake news, o estas noticias que no son verdaderas, falsas, las redes sociales, y yo creo que ese es el problema de la gente joven, están muy conectadas a las redes sociales, como en todo el mundo, y yo creo que se ha tergiversado un poco el tema de la pandemia desde sus orígenes, con el tema de si la enfermedad fue natural, si fue provocada por algún gobierno, o si había Bill Gates que trae un virus para poder hacer dinero, después para producir una vacuna, lo que nosotros científicamente no creemos que eso es cierto, pero hay mucha gente joven que se convenció en su tiempo de no creer en la enfermedad y no creen en la vacuna. Lo que estamos viendo sí hoy son muchos casos de gente que aparece en la televisión o en la radio, que ellos mismos pensaban que la vacuna no era efectiva, o que no había que vacunarse, y que ellos o su familia ahora en esta tercera ola han sido afectados por la enfermedad, o inclusive con tasa de mortalidad, y ellos mismos hacen la promulgación de la vacuna a la gente que no quería vacunarse, algo que es, yo creo, todavía importante, y yo creo que todavía hay que entender a la gente que no quiere vacunarse. Yo, por supuesto, me he vacunado, uno de los primeros como asistente de salud, pero hay que entender que la gente puede tener un poco de temor, y hay que tratar de explicar que aunque el temor, la vacuna es mucho más importante y tiene muchos menos efectos adversos que, por supuesto, la enfermedad. Aquí en Israel, por ejemplo, no sé cómo es la situación en Barcelona o en España, el tema de la población de mujeres embarazadas o en lactancia, que al principio hubo algunos temores de la vacunación de ese tipo de población,
y han salido publicaciones en contra y a favor, obviamente. Finalmente, hemos decidido sí dar la vacuna o ofrecer la vacuna a las mujeres embarazadas, tratando de tener un poco más de reticencia en cuanto al primer trimestre del embarazo, pero sobre todo para mujeres que están embarazadas en contacto con público o que trabajan en el servicio sanitario que reciban la vacuna, porque hemos visto una cantidad muy importante de mujeres embarazadas en la tercera ola con la mutación nueva que hemos visto, como les comentaba, de la mutación británica, en una tasa de morbilidad y mortalidad importante, mujeres que han fallecido por el corona, jóvenes embarazadas por todo lo que nosotros conocemos hoy como la tormenta de citoquinas, que es tan importante. En cuanto a la lactancia, no hay ningún problema para recomendar la vacuna a mujeres en lactancia, y lo que se está promoviendo mucho hoy día en Israel es también a la gente joven o mujeres embarazadas o en lactancia que se vacunen, porque no hemos visto y no se han publicado efectos adversos de la vacuna. En cuanto al tema de lo que se llamaba un pasaporte inmunológico, o aquí se llamó, yo creo que se fue mal llamado un pasaporte verde, y la gente cuando escucha pasaporte piensa que es pasaporte para poder viajar afuera del país. Como sabemos hoy día todo el mundo está afectado por el tema del COVID, y es muy difícil el transporte de un país a otro. Yo creo que lo que tiene que ser eso es una cédula verde, y hoy se está haciendo, se ha hecho una aplicación aquí, que toda persona que ha recibido sus 2 vacunas al 7º o 8º día de la segunda dosis de la vacuna, puede bajar una aplicación o imprimir su certificado de vacunación, lo que va a permitir, y que vamos a empezar justamente ahora en esta semana, a abrir el comercio, y van a empezar a abrir restaurantes y gimnasios, que en algunos lugares, eso tiene que ver mucho con el tema legal, no se puede prohibir a la gente moverse libremente en un país, pero, por ejemplo, sí tener restringido el acceso de gente que no ha sido vacunado a distintos lugares que se abran en forma especial, como quieren hacer aquí, en distintos restaurantes o centros culturales o en gimnasios que se van a abrir especialmente para gente que ya tenga sus 2 dosis probadas, y que ellos van a poder concurrir a esos lugares, y la gente que no se ha vacunado, no. Obviamente no es solo un tema médico profesional, sino un tema legal que cada país tiene que legislarlo y tratar de tener la solución más adecuada. Yo creo que nosotros hemos visto una disminución muy importante de la tasa de infectividad cuando hemos empezado a vacunar a la población mayor. Una pregunta que me han hecho es que si hemos visto infecciones en gente que ha sido vacunada. Hay algunos problemas. Yo creo que el tema de la vacunación es muy importante. El tema de la inmunidad contra el COVID no está totalmente entendido, porque yo tengo pacientes o gente que trabajan en el hospital que han recibido sus 2 vacunas, y nosotros lo que no está muy esclarecido es, sabemos que la vacuna previene la enfermedad en forma muy importante, y si no en forma total, la poca gente que se contagia o que tiene síntomas de corona, de COVID, y siendo vacunada, los síntomas son muy leves, son muy, muy leves. Inclusive hemos visto gente asintomática que le hemos hecho el hisopado solamente porque su familia, sus hijos han sido diagnosticados con COVID, y nosotros queremos ver si ellos se pueden contagiar también. Parte de la gente vacunada no tiene hisopado positivo, significa que no se contagia del virus, pero hemos visto gente que sí se ha contagiado. De la gente que ha tenido hisopado positivo, parte de los hisopados nosotros los mandamos a hacer un cultivo viral, y parte de esos cultivos han sido negativos, lo que nos representa que el paciente puede ser portador del virus, pero un virus que no tiene la posibilidad de replicarse en forma importante, pero sí hemos tenido también trabajadores que han recibido sus 2 vacunas, se han contagiado en forma muy leve,
pero el hisopado es positivo y el cultivo viral también es positivo. Lo que nosotros vemos es que la efectividad de la vacuna es muy importante en prevenir la enfermedad, o por lo menos tener una enfermedad muy leve, pero no previene la transmisión de la enfermedad. Por eso, obviamente en todo el mundo y también aquí en Israel, la recomendación es, aunque nosotros hemos sido vacunados, continuar con la mascarilla para prevenir la transmisión. Si yo soy portador del virus y soy asintomático, prevenir la transmisión del virus a la gente que es susceptible, obviamente. Eso yo creo que es un tema que va a tener que definirse no solo aquí en Israel, obviamente, en todo el mundo, porque estamos viendo que hay transmisión, el virus es portado por la gente que ha sido vacunada y eso es lo que nos va a llevar a recomendar seguir con el tema del distanciamiento social y las mascarillas en forma muy importante. Otra pregunta que el doctor Tulchinsky me había pasado es la perspectiva del futuro. Yo creo que la base para terminar la pandemia o la epidemia en cada país que sea del COVID tiene que basarse en varios pilares, no solo en uno. No podemos poner toda nuestra expectativa en la vacuna porque vemos que la vacuna es efectiva, pero no es una panacea. Reduce en forma muy importante la enfermedad, pero nosotros lo que vemos ahora, por ejemplo, es gente más joven internada, en números menos importantes, como ven ustedes en la curva que yo mostraba de mi hospital, tenemos mucho menos pacientes internados, pero son pacientes que están en sus casas, que todavía se contagian, niños, ahora que abrimos los colegios, hemos visto que maestros o profesores que no han sido vacunados pueden ser portadores o enfermos de COVID y sacan a muchos niños a aislamiento en sus casas, lo que provoca también aislamiento de padres que tienen que cuidar a esos niños. Entonces, lo que vemos nosotros ahora es una tasa de infección un poco más importante en niños, aunque la enfermedad es muy leve, pero que eso conlleva a aislamiento de una población muy importante. Otras cosas... yo creo que me preguntaban también, yo creo que la doctora Magda, sobre la preocupación de la presencia de las variantes británicas o sudafricanas o ahora de Nueva York. Estamos muy preocupados por el tema ese. Sabemos que la vacuna de Pfizer y probablemente también la de Moderna previenen en un 95% prácticamente la infección o la enfermedad, principalmente, la infección, como comentaba antes, de la mutante británica del COVID. Sabemos por los números que se publican en el mundo que la variante de Sudáfrica, que también ha llegado a Israel, pero es en una forma mucho menos importante, está en una prevención de un 65%, y lo que se tiene miedo ahora es que abriendo el aeropuerto de Israel, que estuvo cerrado durante 3 semanas, lleguen variantes nuevas que van a poder contagiar o infectar a pacientes que han sido inmunes por las cepas primarias del COVID y que pueden llegar a presentar una enfermedad. Lo que nosotros estamos viendo aquí en Israel ahora es una alta tasa de enfermedad por la mutante británica, pero no tan importante en su severidad en los pacientes. Eso es lo que puedo comunicarles desde aquí. Y esto es lo que tengo para decir, pero le pediría al doctor Gustavo o al doctor Trilla, yo creo que se llama, Antoni, y la doctora Magda Campín, si quieren hacerme preguntas, si puedo contestar, encantado. Pues, ¿me oye Gabriel? ¿Sí? Sí, 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 perfecto. Bueno, me adelanto un poco. Primero, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy, 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 muy interesante. La verdad es que cuando le estábamos escuchando, a veces teníamos la sensación de ya lo hemos pasado, a veces lo estamos viendo y algunas veces igual es el futuro. Es decir, que la verdad es que la situación hay muchos lugares comunes, seguro, y la verdad muy, muy, muy interesante. Yo creo que además de su excelente presentación, ha hecho usted un esfuerzo para responder a la práctica totalidad de las preguntas que le habíamos planteado antes, y creo que simplemente, para ser breves y para no cansarle más, porque lleva también mucho rato hablando, a raíz de su exposición yo un par de preguntas muy cortas y no sé si Magda también quiere añadir después seguro alguna cosa. Una que no me ha quedado, quizá la ha dicho, pero no la he entendido bien, que es
¿quién está vacunando? Está vacunando enfermería con supervisión médica, tienen voluntarios, utilizan organizaciones o tienen suficiente personal sanitario para hacer un desplazamiento a estos centros de vacunación, porque lo que ha comentado, que los hospitales podemos ayudar a vacunar y nuestra idea aquí es intentar vacunar a los enfermos más complejos, a los trasplantados, pero evidentemente los sistemas de atención en Cataluña no están preparados para lanzar 50.000 profesionales a vacunar. ¿Y de dónde salen? Salen de los sitios donde están trabajando, con lo cual es un poco complejo en este sentido, ¿no? Exacto. Aquí, respondiendo a su pregunta especialmente, la vacunación se hace principalmente con personal de enfermería. Se han tomado también estudiantes de enfermería que están en su fase final, porque la vacunación, como ustedes saben, es muy simple. Es algo que cualquier persona en países del mundo, inclusive hay farmacéuticos que pueden vacunar a los pacientes. Es una vacuna que no tiene muchos problemas. Lo que sí tenemos en cuenta es dejar a los pacientes, como supongo que se hace también en España, 15 minutos de observación. Hemos tenido, en caso de gente alérgica con anafilaxis, que no se sabe cómo puede llegar a reaccionar, esa gente queda media hora en observación y en general en cada centro de vacunación hay un médico solamente, que es el médico supervisor o que puede ayudar en estos casos, pero principalmente nos basamos en el personal de enfermería, auxiliar de enfermería, para poder vacunar, como usted decía. También yo trabajo solamente en el hospital y el máximo esfuerzo que se hizo en la vacunación son de los centros comunitarios de vacunación. Y tenemos que entender que tanto en nuestros hospitales, que hemos dejado de atender pacientes sin COVID para dejar esas camas para los pacientes con COVID, también en la población general, mucho esfuerzo sanitario se ha desplazado hacia la vacunación y tratar a los pacientes con COVID. No tenemos que olvidarnos de la morbilidad y las enfermedades normales que podemos tener en todos nuestros pacientes. Pero a su pregunta, tratar de utilizar el paciente existente o han tomado también estudiantes de medicina que pueden llegar también a ayudar en la vacunación masiva. La vacunación masiva, yo creo que lo más importante son las primeras semanas, que es la gran masa de gente que viene a vacunarse y que pide vacunarse. Después va bajando en forma lentamente y se puede manejar un poco más fácil. Perfecto. Aquí por las razones de la falta de suministro de vacunas o la lentitud, vamos justo al revés. Hemos empezado por grupos muy concretos, poca gente, y ahora quizá tenemos más tiempo, ojalá, para prepararnos para una hipotética vacunación masiva que no creemos que tarde mucho en llegar. Un comentario más, yo creo, y le dejaré a Magda que haga ella el comentario final. Me ha parecido muy importante el comentario que ha hecho al respecto de estamos contentos de estar vacunados, evidentemente esto no es la panacea, pero hemos de insistir mucho en que de momento, y no sé cuándo acaba el momento, vamos a seguir con mascarilla y con distancia. Esto yo creo que va a ser un caballo de batalla importante. ¿Hasta qué punto la población? Yo estoy vacunado, a mí ya me da igual, total, si lo pillo, lo pillaré leve. Y sin embargo vamos teniendo casos, y usted lo ha comentado muy bien, y casos más jóvenes, algunos que ingresan, más contagios, quizá la variante británica también ha ayudado a esto. ¿Cómo lo pueden gestionar? Es decir, que esto ha de seguir igual, ¿no? Entonces, ¿para qué nos vacunamos? ¿No? Es así. Yo creo que ese es uno de los problemas en general en la población general, porque nosotros le hemos prometido a la gente que iba a haber una vacuna, como cualquier otra enfermedad, y se vacuna a la gente, y la gente vuelve a su vida normal. El tema es, como usted comentaba, ¿cuál va a ser la vida normal? Yo como infectólogo, le puedo comentar, no traje esos datos porque no quería traer tantos datos. Por ejemplo, tenemos 0 incidencia de influenza, de gripe. En todo el invierno hemos hecho testeos y es impresionante. Ahora, lo que podemos entender es que este virus es distinto al virus de la gripe, porque como el virus de la influenza con la mascarilla solamente ha disminuido a 0 en casi todo el mundo, el virus del COVID todavía puede ser transmitido. Yo creo que la transmisión del virus del COVID no es solamente por gotas, como nosotros conocemos, sino que yo creo que hay algo de aerosolización también, que tiene una importancia y es mucho más infectivo este virus que el virus que nosotros conocemos. Yo siempre estaba asombrado cuando vemos fotos del Oriente Extremo, de China o de Japón, cuando había gente enferma de gripe que iba con su mascarilla en la calle y nosotros en el occidente, digamos, no tomamos eso en cuenta. Yo creo que el tema de la mascarilla, como usted lo decía,
no creo que nos deje tan rápidamente. Nosotros decíamos, por ejemplo, en el hospital, que si el corona pasa y termina esto, estaría muy contento de que cada invierno podamos tener a todo el personal estando con mascarillas, y a la gente que viene a los hospitales a estar con mascarilla, disminuir las visitas a los hospitales para disminuir el contagio, y eso yo creo que todo infectólogo, epidemiólogo es nuestro sueño. Pero eso nos va a acompañar, yo estoy convencido. Vale. Pues Magda, tot teu. Gracias, doctor Weber, muchísimas gracias. Por nada, por nada. Bueno, buenas tardes, doctor Weber. Para mí, pues también es un placer haber podido, pues, escuchar su presentación, sobre todo por la claridad y por la experiencia que nos ha aportado, que, como decía, pues el doctor Trilla, hay muchas cosas similares, lógicamente, en cuanto a la enfermedad y en cuanto al manejo de la enfermedad y en cuanto a los datos epidemiológicos, pero sí que realmente en relación a todo el tema de la vacunación y toda la logística que ustedes han empleado y las coberturas tan elevadas que ya tienen en estos momentos, yo creo que, bueno, que lo que sentimos todo el resto de países es una envidia sana, ¿no? De decir, bueno, realmente Israel es la envidia de todo el mundo de cómo han podido, pues, conseguir realmente tener un número de vacunas importante y poder vacunar, pues, a este prácticamente más del 50% de la población que ya tienen ustedes en estos momentos vacunada, ¿no? Bueno, yo también tenía algunas preguntas, algunas de ellas pues usted ya las ha ido comentando a lo largo de su presentación, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema que me ha llamado la atención y que realmente pues aquí ha generado mucho debate, ¿no? Es el tema de los colegios, ¿no? Bueno, ahora me voy un poco de las vacunas y me voy al tema de las escuelas, ¿no? En España, bueno, no sé si usted lo conoce, pero las escuelas únicamente en la primera ola sí que estuvieron cerradas, ¿no? Pero después, en segunda ola, en tercera ola, pues hemos mantenido las escuelas abiertas y con una serie de medidas pues, preventivas que realmente han hecho que no hubiera un impacto importante en las escuelas. No, ha habido pocos contagios en los colegios y, bueno, y esto ha permitido que los niños pudieran seguir con su educación de forma normal, ¿no? Y veo que, por lo que usted ha comentado, pues ustedes, bueno, las escuelas las han abierto ahora hace muy poco, ¿no? Durante la tercera ola las han tenido cerradas. Quizás esto tenga que ver con que una vez se reabrieron después de la primera ola, yo recuerdo, me parece ver alguna publicación de ustedes en que tuvieron unos brotes muy importantes, ¿no? En las escuelas, ¿no? Y mi pregunta iba un poco en el sentido de, en las escuelas los niños van con mascarilla, se siguen pues una serie de normas en cuanto a respetar grupos burbuja, grupos pequeños por cada clase, o no, han sido medidas mucho más laxas. Yo creo que en este caso yo los envidio a ustedes. Yo creo que el tema de la educación es algo que nosotros como médicos no nos dedicamos a eso, pero hay toda la población de los niños aquí en Israel ha sufrido mucho, no por la enfermedad, por el tema del aislamiento social. Y yo creo que usted toma un tema muy importante. Uno de los problemas aquí en Israel creo que fue una falta de organización, el tema de crear burbujas y crear un ambiente que sea apropiado para que los niños puedan seguir estudiando. Yo los envidio si ustedes han podido, como usted me comenta, continuar con los colegios abiertos y tener una tasa de infección que es aceptable, porque el tema de la infección, como lo comentamos siempre, enfermedades siempre hubo y siempre va a haber. El tema es qué presión lleva hacia los hospitales, que hay que cerrar departamentos y una tasa de mortalidad mucho más importante. Pero si ustedes han podido llevar eso, yo creo que ese fue nuestro objetivo y yo creo que no se pudo llevar por problemas, si sean políticos, de organización, y que no hemos podido llegar a eso. Y yo creo que es muy importante tener, sí, un sistema educativo abierto. Hay lugares que no es lógico que han sido cerrados, pero como usted ha comentado, hemos tenido un brote muy importante en los jóvenes que han llegado a los colegios porque no han llevado todas las indicaciones que teníamos, como ustedes pudieron llevar. Yo creo que eso es un acierto muy importante de ustedes, es muy importante. Está en mute. El micro. Ahora. Sí, sí. Ahora. Alguien me lo ha cerrado, creo, ¿eh?
No, yo estaba revisando esta tarde los datos epidemiológicos, ¿no? Y bueno, realmente es espectacular la disminución, ¿no? en la tercera ola, también más lenta que lo que había sido la segunda, igual que nos está ocurriendo a nosotros y probablemente relacionado con esta variante británica, ¿no? Pero Exacto. me ha sorprendido que en estos últimos días ha habido como una estabilización de la curva epidémica que Sí. ustedes tienen, ¿no? Y me ha sorprendido en el sentido de que con el elevado, el elevado porcentaje de población que ya tienen vacunados, si realmente esta estabilización ustedes la atribuyen a que probablemente tienen en circulación otras variantes aparte de la británica. Sí, yo creo que lo que nos sorprendió es que pensábamos que la tercera ola iba a terminar como la segunda ola que les mostré, que terminó muy rápidamente. Y pensamos que si ya lo hicimos con la segunda ola, en la tercera ola y sumando la población que va a ser vacunada, íbamos a pasarlo esto mucho más fácil. Y yo creo que, como usted comenta, la sorpresa fue de la variante británica, que es la variante que en el 80% hacemos la secuencia genética del virus para ver qué variante estamos manejando. El 80% de la población en Israel hoy día tiene la variante británica, pero tenemos el temor de que entró, y tenemos también aquí ya variante sudafricana, y se han descubierto por lo menos 4 pacientes con la variante de Nueva York, que ahora se está diciendo que no se sabe cuál es la cobertura de la vacuna. Yo creo que eso, lo que usted comentaba, es lo que lleva a esta meseta que nos sorprendió. El R0, que pensamos que iba a seguir bajando muy rápidamente, bajó a 0.8 y de pronto empezó a subir, llegó a 0.97, casi a 1, pero se mantiene ondulante. Yo creo que eso es la influencia de estas variantes que contagian también a gente que ha sido vacunada, pero lo importante, yo creo que el mensaje es que la vacuna no va a terminar todo, eso es lo negativo. Lo positivo es que la presión de los pacientes graves internados en los hospitales baja en forma importante. Eso es lo más importante. Los pacientes mayores de 60 años con una mortalidad muy importante, esos son los pacientes que bajan en forma muy importante y es lo que conseguimos con la vacuna. Sí, sí, totalmente Entonces, de acuerdo. Muchas gracias. Para terminar con la copa llena y no con la copa vacía. Sí, sí. No, realmente, o sea, yo creo que las personas que nos estén escuchando y que no hayan tenido la oportunidad de leer el artículo publicado en el New England la semana pasada respecto al impacto de la vacunación en Israel, se lo recomiendo porque realmente son unos datos realmente espectaculares y que ojalá todas las vacunas tuvieran una efectividad y un impacto como el que se está viendo en Israel. Muchísimas gracias, doctor Weber. Nada, yo concuerdo con usted. Si nos hubieran dicho hace 6 meses si la vacuna iba a tener una efectividad de un 60%, hubiéramos estado todos muy contentos. Tiene una efectividad más alta de lo que se ha publicado en el estudio de Pfizer primero, obviamente. Sí. Bien, yo quería resumir un poco todas las aportaciones que ha hecho Gabriel en su presentación, pero es evidente que vamos muy justos de tiempo. Es cierto que la presentación fue muy exhaustiva porque afortunadamente pudimos trabajar muchas de las preguntas que habían en el aire latentes y yo creo que has dado luz sobre muchos aspectos que a la población de profesionales sanitarios y de médicos que asisten seguramente habrán encontrado una respuesta a algunas incertidumbres. Es evidente que las similitudes que queremos proyectar en el futuro no van a ser las mismas por las diferentes circunstancias de cada una de las sociedades, por el distinto ritmo de vacunación, por la incidencia de distintas variantes dentro de la población general, pero está claro que como mínimo nos da un punto de esperanza respecto de lo que es la sostenibilidad del sistema. Los profesionales están exhaustos, la atención primaria, el hospital, los centros también de cuidados intermedios de los sociosanitarios, la población residencial que ha sufrido en la primera ola con extremada crudeza, también ha sido una población castigada y que aún está siendo sometida pues, a un aislamiento preventivo y que estos datos probablemente puedan dar también esperanza a la población de poder reencontrarse, aunque sea con las medidas que tú comentas,
de distanciamiento, de mascarilla, pero que, bueno, son lecciones que nos están anticipando de las semanas venideras y meses venideros que ojalá podamos vivir aquí. Supongo que Toni y Magda comparten ese deseo, así como la mayoría de los asistentes a este seminario. Quería volver a agradecerte, Gabriel, tu dedicación, tu generosidad al explicar todo lo que nos has trasladado y evidentemente también a Magda Campins y a Toni Trilla, que siempre están aportando la voz de los profesionales dentro de lo que es pues esta responsabilidad social que tenemos respecto de esta inquietud, de estos miedos que vivimos tanto la población sanitaria como la población general. Un placer y un honor haber estado con ustedes y conocer nuevos amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Lo celebro mucho. Gracias a todos y buena tarde a tothom. Adéu.